Bienvenidos pues todos a esta nueva sesión de nuestra clase de Sociedad de Desarrollo de México. El día de hoy vamos a comenzar la clase con la preparación pues para la exposición de segundo parcial. ¿Okay? El segundo parcial me parece que es un poquito más cortito, entonces vamos a iniciar prácticamente con las exposiciones y déjenme presentarles de qué se va a tratar el segundo parcial en cuestión de exposición. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a tener que exponer para el segundo parcial? Los equipos son prácticamente los mismos, ¿ok? Entonces, pero los temas van a ser diferentes. La exposición está planeada para que la hagamos la próxima semana, ¿ok? Cada uno de los equipos va a exponer la próxima semana. Entonces, un día antes de la fecha de exposición, hay que subir los archivos a la plataforma, como lo hicimos en el primer parcial, ¿sí? Para el segundo parcial, vamos a ver ya un tema pues, que nos atañe más a México como sociedad. Durante el primer parcial estuvimos viendo como pues los inicios de la sociedad, cómo fue creciendo, cómo fuimos estableciéndonos en cuanto a nuestro nivel pues de gobierno y hasta llegar hasta la revolución industrial, donde ya la monarquía absoluta y parlamentaria pues empiezan a perder un poco de peso y empezamos a encontrar nuevas estructuras sociales o nuevas clases sociales, ¿no? Entonces, en el segundo parcial vamos a ya entrarnos digamos, a la modernidad o a la primera modernidad y con ello, pues, los sexenios en específico en México. ¿Okay? Entonces, el primer equipo nos va a ayudar a exponer el sexenio de Lázaro Cárdenas. El segundo equipo nos va a ayudar a exponer el sexenio de López Portillo. Y el tercer equipo de Carlos Salinas. Y el cuarto equipo va a ser de Vicente Fox. ¿Okay? Entonces, tomemos nota, pues, de nuestro tema. De cualquier manera, esta presentación ya está en la plataforma y la podemos revisar, pues, en cualquier momento. ¿Okay? Mismos criterios de evaluación para la exposición, que nuestra información sea suficiente y clara, que nos mostremos seguros al presentar el tema, que cumplamos con nuestro tiempo, que es de al menos 20 minutos, que el trabajo en equipo se proyecte, que sí fue hecho en equipo, no que unas partes las hizo mi compañera y las otras partes yo, etcétera. No, pues que hacer una cohesión en todo el equipo. ¿Okay? Y finalmente, pues que la conclusión sea clara. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas acerca de las exposiciones que vamos a hacer la próxima semana? ¿No dudas? No, Muy bien. ninguna. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora sí a nuestro tema del día de hoy. Y como les comentaba, bueno, ¿alguien nos quiere platicar lo que habíamos revisado durante el primer parcial y dónde nos quedamos en cuanto al último tema que vimos? Como para recordar dónde estamos parados. ¿No? ¿Nadie se acuerda? También ¿Alguien la que nos... segunda Ajá. ¿De qué platicábamos la sesión pasada? de la Revolución Industrial. De la revolución industrial, ¿verdad? ¿Y qué decíamos sobre la revolución industrial? Pues que había dos, clases, ay, se me fue la onda. La, La burguesía. la burguesía y el proletariado, o algo así. Ujú. Surgen estas nuevas dos clases, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía, pues, es prácticamente esta clase social que tiene el dinero o el capital para empezar a echar a andar una empresa, una fábrica, ¿no? Y el proletariado, pues, eran los trabajadores de las mismas fábricas, ¿no? ¿Qué pasó entonces con la clase campesina? ¿Recuerdan lo que sucedió con la clase campesina? ¿Siguieron trabajando en el campo? Sí, no sabemos, no me acuerdo. No me Venga, venga. acuerdo. ¿No nos acordamos? Ok, la clase campesina, algunos pues sí se quedaron a seguir trabajando en el campo porque pues obviamente se necesitaban los alimentos, pero muchos de ellos recuerdan que se mudaron a las ciudades.
y para, pues, precisamente trabajar en las fábricas y pues con ellos surgen precisamente, pues, el proletariado, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a suceder con la monarquía? ¿Alguien recuerda? Con las monarquías. Pues son desplazadas, ¿no? Por la burguesía y el proletariado. Exactamente, sobre todo por la burguesía, ¿no? Las monarquías, empieza a suceder con ellas que empiezan a perder poder y ahora ya no nos interesa ser dueños de un terreno o ser dueños de unas tierras, ¿no? O sea, ya no nos interesa crecer a un reinado, vaya, sino ahora nos interesa el dinero durante este periodo y empiezan empiezan los reyes a perder valor, perdón, a perder poder. ¿Por qué? Porque ahora ya el capitalismo, vaya, o el que tiene el dinero es el que empieza de alguna manera a gobernar el país, ¿no? Entonces empezamos a ver ciertas pues luchas entre los reyes y los que tienen el dinero precisamente por el poder, ¿no? Finalmente, entonces empiezan a desaparecer las monarquías y nos vamos a mover entonces a un diferente tipo de gobierno donde ya van a empezar a aparecer digamos, la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar también a nosotros como empresarios o como burgueses a poder desarrollar pues la economía o a poder gastar o colocar el dinero o el capital de cierta manera, ¿no? Y ya no vamos a depender o ya no vamos a estar sujetos a lo que solamente el rey nos diga que se puede hacer, ¿no? La primera monarquía que agarró la onda con esto, pues fue la británica, y dijo, ¿saben qué? Bueno, no quiero desaparecer como monarca, pero entonces vamos a hacer la monarquía parlamentaria, ¿no? Y vamos a poner una persona que sea como nuestro presidente, pero yo como rey voy a seguir siendo rey, y a nuestro presidente o a nuestro primer ministro le vamos a otorgar estas funciones como de presidente, ¿no? Y eso es lo que sucedió entonces por ahí de la revolución industrial con las sociedades, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a ver entonces la economía, cómo fue ya surgiendo ahora para el siglo XX, ¿no? O sea, cómo se ha desarrollado y cómo se desarrolló pues a partir pues ya de los años 1920, ¿no? ¿Qué sucede como por ahí de los años 20? ¿Alguien se acuerda de los años 20, 30? ¿Qué sucede en los años 20 aproximadamente? ¿Qué recuerdan que sucede mundialmente? ¿No? ¿No es la Primera Guerra Mundial? Muy bien, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ahí de 1918 a 1920, perdón, 1914, 1920, eh, pues la Primera Guerra Mundial ataca al mundo entero y entonces la economía, pues, del mundo se ve de alguna manera, pues, afectada, ¿no? Por ahí de 1925, 1930, empieza pues otra vez a recuperarse. Sin embargo, derivado pues las recesiones que deja la Primera Guerra Mundial, caemos como mundo, pues, como economía, en una crisis financiera, ¿no? Y entonces tenemos aquí que el inicio de la crisis financiera en 1929-1930 nos deriva del Estado con una economía mixta, ¿no? Y aquí es donde la economía mixta eh, ¿qué es lo que se imaginan por economía mixta? Antes de yo continuar con esto. Pero van a surgir tres tipos de situaciones. Una economía mixta o el Estado con economía mixta, el Estado benefactor y el Estado neoliberal, ¿no? Pero ¿qué nos imaginamos con economía mixta? Pues que ayuda al propio Estado y a la gente, ¿no? ¿Mm? Sí. Vaya, la economía mixta de alguna manera es que el gobierno pues apoya de alguna forma pues, a sus pobladores y, eh, y también los mismos empresarios, pues ya ven la revolución industrial, ya los empresarios y los burgueses son los que traen el dinero, ¿no? Entonces, en una economía mixta, o normalmente la pregunta es, ¿quién realmente se encarga de echar a andar la economía? ¿La economía la echa a andar el gobierno o la echa a andar los empresarios y el resto del pueblo que compramos y vendemos? O sea, ¿de quién depende realmente una sana economía? ¿De los que compramos y vendemos y de los empresarios
del gobierno. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Del comercio, ¿no? ¿Del comercio? No sé. O sea, realmente esta es una pregunta que no tiene una solución puntual, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente tenemos o fungimos como una economía mixta la mayoría de los países. El gobierno, de alguna manera, incentiva con sus programas y ayuda, ¿sí?, a que los empresarios pues puedan seguir o acrecentar sus negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene pues que todos tengamos empleo, ¿ok? Entonces empiezan las economías mixtas donde el gobierno empieza a crear también empresas, como por ejemplo comisión, y empieza a generar también no solamente utilidades, sino ayuda pues a la población a que tenga trabajo, ¿ok? Por otro lado, existe la función o la modalidad pues del Estado benefactor, donde en una economía que entra en una recesión fuerte, tiene que entrar el Estado a proporcionarnos de alguna manera fuentes de empleo, ¿no? Por ahí de 1930 existe esta no teoría, pero existe pues ¿cómo te puedo decir? Pues esta historia, ¿no? Donde el gobierno de Estados Unidos empieza a contratar, o sea, no hay empleos, ¿por qué? Porque los empresarios o los burgueses que tenían empresas y fábricas se empiezan a quedar sin capital. Y entonces, al quedarse sin capital, empieza a despedir gente y al despedir gente, muchas de las familias empiezan a quedar sin recursos para poder siquiera alimentarse, vestir o vivir. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando le apretamos las costillas al gobierno y le decimos, oye, señor gobierno, pues, ¿qué vamos a hacer con toda esta población que se está muriendo de hambre, que no tiene empleo y por consiguiente nuestra economía del país se está muriendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces, papá gobierno tuvo una idea. Dijo, bueno, ok, no tengo mucho dinero y no lo puedo regalar, o sea, no me puedo poner como López Obrador a regalar el dinero a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un programa de empleo. Y entonces, por la mañana vamos a contratar a 500 personas o a 1,500 personas y nos van a ayudar a hacer una zanja, ¿sí? Desde aquí de la universidad, desde aquí del expiatorio hasta periférico. Y aquí todos, órale, van a hacer una zanja de, no sé, 50 centímetros de profundidad. Y ahí están todos echándole, ¿no? Durante el día. Y ya se les pagaba, al final de la jornada, se les pagaba sus 50 centavos, sus $20, lo que tú quieras. Y en la noche entraba otro turno a tapar la zanja, ¿sí? Entonces, así es como de alguna manera el gobierno de Estados Unidos empezó a generar empleos que realmente eh, a lo mejor no funcionaban o no tenían algún beneficio, pero el beneficio era aportar dinero a la economía o aportar dinero a ciertas familias, pues, para que la economía empezara a funcionar. Recuerden, y lo vimos por ahí de segundo semestre, que para que una economía pueda funcionar, pues, correctamente, nosotros también como usuarios tenemos que gastar el dinero y tener que moverlo, ¿no? Si nosotros empezamos a atesorar el dinero, pues vamos a también a generar cierto problema en la economía, puesto que no vamos a tener como esa circulación sana del dinero, ¿ok? Entonces, es sano tener nuestros ahorros, pero también es sano estar gastando, pues un poco, pues para mover la economía, ¿no? Bien, entonces el Estado benefactor proporciona o empieza a generar empresas que nos ayuden a acrecentar, pues, la estructura de un país o la estructura de alguna ciudad, ¿no? ¿Y cómo es el Estado benefactor? Pues nos empieza a ayudar no solamente con incentivos a la clase burguesa, pues, o a los que tienen empresas, sino empieza a generar también ella misma o el Estado mismo sus propias empresas, como lo es Comisión o como lo fue o lo es Pemex, ¿no? Finalmente viene el Estado neoliberal, donde dice, ¿saben qué? Solamente me voy a ocupar, no voy a entrarle absolutamente nada en cuestión de economía, yo los voy a dejar que ustedes se rijan por la oferta y la demanda. Lo único que voy a hacer, voy a hacerles darles impulso, voy a perdonarles algunos impuestos o voy a bajar los impuestos para que ustedes que tienen dinero, pues se pongan a trabajar en mi territorio, en el país y saquen a la economía a flote. Sin embargo, yo no voy a poner ni una sola empresa, ni voy a hacer nada para que existan más empleos, ¿no? Y obviamente no voy a tener un seguro social, ni voy a tener una comisión, ni voy a tener nada. Todo lo vamos a regir por la iniciativa privada. Entonces vamos a tener estos tres tipos de estados. El estado benefactor, donde el Estado proporciona todas las empresas o proporciona la mayor parte de la economía.
Un Estado con economía mixta, que es el que normalmente manejamos, donde existen empresas paraestatales, ¿sí? Que son como Comisión, como el IMSS, como el ISSSTE, todas esas empresas, y además van a existir empresas privadas, como lo podría ser un Puerta de Hierro, o lo pueden ser ya las nuevas gasolineras, etcétera, ¿no? Y finalmente el Estado neoliberal, donde el Estado, donde el gobierno se lava las manos de la economía y dice, yo digamos, estoy exento de ese tema y ustedes como empresarios, encárguense pues de echar a andar la economía, ¿ok? Bueno, el Estado invierte en la economía para salvar a la sociedad de las crisis financieras y crea el Estado benefactor, ¿no? El Estado benefactor interviene en la economía para producir capital y proyectos sociales y entonces genera una economía mixta, ¿ok? Bien. Las economías mixtas es una mezcla de capitales de origen privado con capitales estatales. O sea, ya empezamos a ver no solamente los capitales privados, sino también el mismo gobierno empieza a crear las empresas, ¿no? En una economía mixta, muchas actividades son realizadas por empresas privadas y otras por el sector público, y lo veíamos, por ejemplo, con el sector de la salud, que hay muchas, tenemos nosotros las instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, como a lo mejor el Seguro Popular, y también tenemos como el Puerta de Hierro, el San Javier, el Santa María de Chapalita, etcétera, ¿no? Igual con las escuelas, tenemos escuelas que son privadas y escuelas que son públicas, ¿no? Entonces, el Estado, pues, nos provee a nosotros como sociedad ciertos servicios que pudiéramos, entre comillas, acceder de forma gratuita, ¿sí? De entre comillas, y existen también los mismos servicios que nosotros podemos pagar de forma privada, ¿no? Todas las economías son relativamente mixtas, con un mayor peso del poder estatal, unas más que otras, ¿sí? Toda sociedad busca un equilibrio entre las fuerzas que la componen. Todas las sociedades vamos a buscar un equilibrio entre lo que el gobierno nos puede proporcionar y lo que los empresarios pueden proporcionarnos, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? Pues con el generar una competencia sana, y pues tener también todos nosotros de alguna manera pues diferentes opciones pues para elegir de acuerdo ya sea a nuestro presupuesto o a lo que estemos buscando nosotros, ¿ok? Tenemos aquí una pregunta. ¿Es preciso volver al liberalismo económico, a la plena libertad de iniciativa empresarial, o conviene seguir la vía del proteccionismo o la intervención estatal en los asuntos económicos? Y es la pregunta que yo les hacía. O sea, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Que el gobierno nos provea de todos los servicios o que tengamos una economía neoliberal o liberal en la que solamente encontremos servicios privados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sea papá gobierno el que nos provea de los servicios, o está bien que tengamos servicios privados? Pues está bien que tengamos servicios privados. ¿Ok? Está bien que tengamos. ¿Por qué está bien que tengamos servicios privados? Pues siento que si no, se saturarían las cosas. Bueno, sería como caótico, me imagino. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina Mónica, por ejemplo? Mónica casi no habla. ¿Mónica no participa? ¿Mónica está? ¿O sí está? Sí, sí está. Bueno, ¿alguien más que nos ayude con alguna opinión al respecto? Pues sí está bien que tengamos servicios privados porque, como dice mi compañera Esther, muchas veces se saturan como las dependencias de gobierno y pues la verdad, a veces uno llega en mal estado Ajá. y no lo pueden atender. Entonces es bueno que tengamos otras opciones pues para podernos atender así rápidamente. Sí, ¿verdad? Entonces yo pienso que también una economía mixta pues es fundamental en un país, puesto que nos ayuda pues a tener, como ustedes dicen,
la opción, ¿no? Digo, afortunado o desafortunadamente somos privilegiados al poder acceder a ciertas, pues, opciones privadas, pero, bueno, habrá mucha población que no puede pagar una, una atención privada y pues tendremos que recurrir a los servicios públicos, ¿no? Entonces, es importante pues también que tengamos los servicios públicos, puesto que hay mucha de la población que realmente lo necesita, ¿no? O sea, o que no puede costear una atención privada. Ok, bien. Eh, Orígenes de la crisis de los años 30. Y ya decíamos, pues, que por ahí de 1914 a 1918 empieza la guerra mundial, o tenemos la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son uno de los factores que nos llevó a la crisis de los 30? La Primera Guerra Mundial con la devaluación de las monedas europeas. ¿Okay? Viene el traslado del centro financiero de Londres a Nueva York. O sea, ya se ve un poquito saturado Londres. Recuerden que la revolución industrial comienza en Inglaterra y pues precisamente en Londres es donde vamos a ver mucho más caos o mucha más evolución económica, ¿no? Entonces empieza a ser nuestro primer centro financiero mundial. Sin embargo, ya no se da abasto, ¿sí? Y con la Primera Guerra Mundial se ve en juego, digamos, este centro financiero y se traslada entonces a Nueva York, ¿okay? Durante la Primera Guerra Mundial, entonces vamos a ver la devaluación de las monedas europeas. Para 1921 vemos el empleo y la caída de los precios, el desempleo y la caída de los precios. Entonces ya para 1921, la postguerra, ¿sí? Una crisis postguerra, empezamos a ver desempleo y cómo los precios de todos los artículos empiezan pues a caer, ¿no? Y entonces de alguna manera los pocos artículos que se pueden fabricar pues también empiezan a subir de precio o se hacen de alguna manera escasos algunos productos, ¿no? Vamos a ver entonces durante esta época también una política deflacionista, o sea, buscando parar la inflación, ¿sí? Una política como, ¿cómo podríamos buscar o cómo podríamos acceder nosotros a un freno de la inflación? Devaluación de las monedas, empiezan los préstamos, ¿okay? Empezamos a ver los préstamos por ahí de esta época, después de los 20, préstamos concedidos por Estados Unidos y Reino Unido, quienes elevan los intereses y provocan crisis en los pagos para 1918. ¿Qué es lo que sucede? Pues diferentes países, sobre todo los países europeos, después de la guerra o después de la Primera Guerra Mundial, se saben que pues necesito dinero porque o sea, mi economía no la puedo generar. Mi mano de obra, mucha de ella falleció durante la Primera Guerra Mundial y ahora no tengo gente o personal para que me saquen la economía. Entonces empiezan a pedirle prestado a los países ricos como Estados Unidos y Reino Unido y esos países dicen, ok, va, te presto la lana con esos intereses que son muy altos, ¿no? Entonces empiezan también los países a generarse su deuda externa. No sé si por ahí recuerdan cuando eran niños que se hablaba mucho sobre la deuda externa, ¿no? Bueno, por lo menos yo recuerdo como que mucho ese tema de que la deuda externa, no sé cuánto, ¿no? Y esto provoca crisis, ¿por qué? Porque los países ya no pueden solventar sus pagos, ¿no? ¿Qué más? En Estados Unidos, dice, la producción excede la demanda y hay una especulación bursátil. Entonces, de pronto, después de la revolución industrial, recuerden que la revolución industrial lo que nos trajo fue, pues, un exceso de productos, ¿sí? Empezamos con la máquina de vapor y precisamente, pues, con maquinaria a generar líneas de producción, a generar producción en masa. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, pues la gente no tiene dinero para comprar el producto. Sin embargo, hay mucho producto en bodegas o mucho producto en stock. Entonces hay una producción que va a exceder la demanda porque la gente ya no puede pagarlo y empiezan las especulaciones bursátiles y para 1928 pues caemos finalmente en la crisis. ¿Cuáles son los efectos de la depresión? La crisis se inicia a finales del 1928, y va a durar a lo largo de los años 30. O sea, toda la época de los 30, prácticamente el mundo vivió en crisis económica, con momentos más críticos en algunos sectores que otros. Los primeros afectados fueron los especuladores bursátiles norteamericanos. Después, la crisis golpeó otras instituciones financieras. Entonces, si se fijan, lo primero que cae en crisis, pues es la parte financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener más ingresos
como familias, por lo tanto, nuestro ahorro se va a ver mermado. Seguramente que no se recuerdan de la clase de economía, pero nosotros decíamos, cuando una persona empieza a tener más ingresos le va a permitir tener más ahorro, ¿sí? Igual que también más ingresos le va a permitir tener más gasto. Sin embargo, cuando no tenemos empleo o cuando nuestros ingresos bajan, lo primero que vamos a dejar de hacer es ahorrar. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar para cubrir nuestras primeras necesidades de comida, de vestido, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros vamos a dejar de invertir o de tener un ahorro, pues vamos a afectar pues nuestra economía bursátil, ¿no? O los bancos se van a ver los primeros afectados. El sector industrial disminuye entonces su producción hasta casi la mitad y por ahí de entre 1930 y 32 se disminuye la oferta y eso se traduce en la caída de salarios y cierre de fuentes de trabajo. Es claro que ya platicamos, ¿no? Después de la crisis, pues ya no hay manera de que el empresario siga manteniendo su planta laboral y entonces lo que va a suceder, pues van a ser despidos masivos. Finalmente, por ahí del 30 a 35, aparece algo que se llama el New Deal, ¿ok? ¿Qué es el New Deal? Pues es salvar el sistema de crédito, ¿ok? La industria, la agricultura y las políticas de precios y salarios tienen una intervención estatal. ¿Qué es lo que hace el gobierno o qué es lo que genera el gobierno durante esta época o a qué le llamamos el New Deal? El New Deal es un trato que hace el Estado, pues, o el gobierno con estas industrias. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo lo puedo hacer para reactivar mi economía para que la mayoría de la población tenga que comer, tenga un salario, para que el desempleo no se me vaya, o sea, más bien para que el desempleo no se me dispare, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que apoyar a ciertas industrias. ¿Y cuáles son las industrias que más captación de gente tienen? Pues va a ser la industria de la agricultura, ¿sí? Precisamente pues la industria o la manufactura, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues les voy a dar incentivos a los pocos que tienen lana, a los pocos capitales que hay, les voy a dar incentivos. Saben que durante el año 1935 a 1945 no les voy a cobrar nada de impuestos. ¿Para qué? Pues para que los mismos empresarios empiecen o se vean incentivados pues a generar empleos y a poderles pagar a los empleados 2, 3 pesos que les van a ayudar o 2, 3 dólares que les pueden ayudar a sobrevivir, ¿no? Y así con ello, entonces cuando yo salga y haga mis encuestas de desempleo, pues van a salir muy bajas. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, cuando yo haga mis encuestas de desempleo, pues van a salir muy bajas porque todos por lo menos van a tener empleos de medio tiempo, ¿no? Y a ver, para recordar lo que vimos en economía. ¿Una persona que tiene empleo de medio tiempo se puede considerar desempleada o si es empleada aunque tenga un empleo de 1 hora? Ya ven, no se acuerdan de nada. ¿Qué opinan? Una persona que tiene trabajo por 1 hora o 2 horas, ¿la podemos considerar empleada o desempleada? ¿Empleada? Empleada, muy bien. Una persona que tiene, o sea, que ya digamos está en una nómina, no importa si trabaja 15 minutos o las 8 horas, se considera empleada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el New Deal? Pues el gobierno da incentivos a estas industrias para que por lo menos las personas tengan empleo de medio tiempo y se puedan llevar algo a casa, ¿okay? Bueno, es este. Mira, el programa se desarrolló entre 1933 a 38 con el objetivo de sostener las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense que ya viene herida desde el crack de 1920 por el desempleo y las quiebras en cadena. Muy bien. Difusión de las crisis o de la crisis. ¿Cómo es que va digamos, a permearse la crisis? Bueno, pues se va a permear por 3 canales. Las medidas arancelarias proteccionistas adoptadas por los Estados Unidos en 1930 con el descenso de la economía mundial. O sea, empieza a generarse un descenso de economía, ya no existen estas transacciones rápidas o voluminosas, ¿sí? Después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y empieza a caerse el comercio como tal, ¿no? Después, ¿qué viene? Pues la exportación de la caída de los precios, ¿no?
La depresión de la demanda interna afecta a las exportaciones con los precios más bajos y finalmente tenemos una pérdida de competitividad de países importadores, ¿no? Entonces ya no por decir algo, como por ejemplo, ¿no? Si México, exportador de aguacate, el principal exportador de aguacate en el mundo. Después de que viene la Primera Guerra Mundial, nuestro principal comprador, que es Estados Unidos, al caer en crisis y al no tener dinero, pues para sostenerse, obviamente lo primero que va a hacer es quitarse los lujos, ¿no? Cuando de repente nos vemos en una crisis financiera, lo primero que cortamos van a ser los lujos. Y si normalmente me iba y me compraba un café Starbucks importado, pues ahora ya no lo puedo hacer y automáticamente voy a dejar de consumirle a Starbucks y Starbucks, por consiguiente, no que se vaya a ir a la quiebra, pero pues se va a ver muy afectado, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió para los países exportadores de productos. Si mi comprador principal, que es otro país a quien yo le vendo, me deja de comprar, pues entonces también mis exportaciones se van a ver afectadas. Entonces, los países exportadores pierden también competitividad, ¿no? Entonces, no solamente a los países que entraron en guerra les afectó esto, puesto que los países exportadores o los productores de algunos productos, pues también pierden clientes, ¿no? Pierden clientes como son los países ricos que pueden comprar el producto. Finalmente dice, la reducción de los préstamos norteamericanos al exterior. Se redujo la liquidez de los prestamistas norteamericanos y se cancelan los préstamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues, si yo normalmente le presto a mi primo, pero ahora mi hermano necesita dinero, pues yo ya no le voy a prestar a mi primo, ¿sí? Ya no le voy a prestar a mi primo, le voy a prestar directamente a mi hermano, ¿no? Entonces, los prestamistas estadounidenses que podían sacar el dinero y prestarles, digamos, a México o a otros países, pues ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el dinero ya lo van a mejor a dejar aquí mismo dentro de las fronteras, ¿no? O aquí mismo dentro de Estados Unidos, por decirlo. Así es como sucede. Acerca de la opinión de los expertos y economistas, este hombre dice, el ciclo económico lo afectan los factores políticos y distorsionan su libre funcionamiento. Impedimentos al patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Pues que el oro es el que nos va a regir qué tanto o qué tan fuerte o qué tan sólido es un país. ¿Se acuerdan? Sí lo vimos en economía. Vimos la balanza de pagos o un poquito sobre la balanza de pagos y decíamos que para que un país o digamos lo que sostiene la moneda de un país son las reservas internacionales, ¿no? ¿Qué es? Pues las reservas internacionales son los cerros de oro que tiene el Banco de México para poder sostener la moneda de un país, o para poderle darle valor a la moneda de un país, ¿no? Entonces, impedimentos al patrón oro, nacionalismo económico, la política fiscal incompatible con el desarrollo de la industria y el comercio. ¿Qué es la política fiscal? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? La política fiscal es cómo un gobierno recauda los impuestos, ¿sí? ¿A qué le voy a cobrar impuestos? Les voy a cobrar impuestos a los vendedores de café, les voy a cobrar impuestos a los pasteleros, o les voy a cobrar impuestos a los de la papelería nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a recaudar los impuestos como gobierno? La política fiscal, entonces, dice, en un ciclo económico, pues una política fiscal incompatible, o más bien tiene que ser compatible con el desarrollo de la industria y del comercio, ¿no? Si, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? O en todo el estado de León, ¿no? Perdón, el estado de Guanajuato, nosotros quisiéramos impulsar la industria peletera, ¿no? La industria de la piel, pues entonces démosle ciertos incentivos fiscales. Ya no les vamos a cobrar a los peleteros, ya no les vamos a cobrar impuestos, no sé, sobre la renta, por decir, ¿no? ¿Para qué? Pues para incentivar esa industria, ¿no? Y que si yo me dedico a la ganadería, pues me mueva de industria y ahora me dedique a la peletería, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como la política fiscal nos va a ayudar también al desarrollo de las industrias o al desarrollo, pues, de las sociedades. Por otro lado, Milton nos dice, una política monetaria equivocada, ¿no? Durante la crisis de los 30, dice él, aquí yo siento que hubo una política monetaria equivocada. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es, una vez que yo ya tengo mis impuestos en la bolsa, como gobierno, ¿dónde los voy a colocar? ¿Sí? Si los voy a colocar en la creación de carreteras,
o si los voy a colocar en la creación de una empresa paraestatal y generar más empleos. ¿Cómo voy a colocar o cómo voy a gastarme yo como gobierno los impuestos, el dinero que recaudé de los impuestos? ¿Sí? Dice, el descenso de la cantidad de moneda en una tercera parte. El incremento de las reservas de oro no se tradujo en una ampliación proporcional a la base monetaria. O sea, él dice, yo siento que Estados Unidos, o bueno, el gobierno empezó a generar, o más bien empezó a hacerse de más reservas en oro. Empezó a tener en la bodega o en la caja fuerte más cerros de oro y en lugar de activar la economía o de gastarse ese dinero, lo estaba reservando y reservando. Pienso yo, dice Milton, que eso estuvo mal, que eso estuvo equivocado. Finalmente, Samuelson dice, la depresión la produjo la excesiva rigidez del sistema. No se incrementó la liquidez para evitar las quiebras bancarias. O sea, no se les dio a la población común y corriente, como tú y como yo, dinero suficiente o empleo suficiente para tener cash en la bolsa y gastarlo y poder hacer que la economía volviera a funcionar, ¿no? Y dice, no se incrementó la liquidez para evitar las quiebras bancarias. Si tú y yo hubiéramos tenido suficiente dinero o suficientes ingresos, pues hubiéramos tenido para gastar y para ahorrar. Entonces dice Samuelson, no hubo suficiente dinero en circulación para que la gente pudiera ahorrar y pudiera gastar. ¿Ok? Dice, en el capitalismo preindustrial, ¿sí? En el capitalismo, digamos previo al que estamos viviendo ahora mismo, ¿sí? Dice, las crisis provienen de factores externos a la economía. O sea, una crisis, de acuerdo al capitalismo preindustrial, dice, las crisis vienen de factores externos como pueden ser los accidentes naturales, como unas malas cosechas, accidentes de tipo bélico, como una primera o una segunda guerra mundial o una revolución, y el crecimiento de la población sin progresos técnicos o sin progresos tecnológicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un capitalismo preindustrial, ¿sí? Un poquito por ahí de la revolución industrial, vaya, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede joder o qué es lo que nos puede llevar a una crisis? Una mala cosecha, un mal temporal. ¿Por qué? Porque de momento nuestras fuentes de ingresos provienen del campo, ¿sí? Del campo y de lo que generamos ahí. Entonces, un mal temporal, una sequía nos va a provocar una crisis. También nos va a provocar una crisis si existe una revolución o existe una guerra. Eso también nos va a provocar crisis. Y el hecho de que exista más población y que no tengamos desarrollo suficiente para a ese crecimiento de la población darles empleo o darles que comer, eso también nos va a llevar a una crisis. Después, en el capitalismo industrial, digamos, ya bien aposentados de la revolución industrial y por ahí de 1900 y pico, ¿sí? De 1930 a 1950, dice, la fábrica fue el factor desencadenante de este tipo de capitalismo, ¿sí? Los medios de producción, la fuerza de trabajo y el dinero como medio de cambio, ¿sí? Esos van a ser, digamos, los puntos claves durante el capitalismo, ¿sí? Y, bueno, finalmente, en el capitalismo financiero, que ya es a partir de 1948 y hasta ahora, pues, las crisis agregan nuevos factores a los ya existentes sobre lo sucedido en 1929. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, lo que vamos a ver es crisis en los precios de los alimentos y materias primas, o qué fue lo que vimos, que fue en la década de los años 20, de los años 60, ¿no? Durante los años 60, nosotros vimos, o se vio, pues, crisis en los alimentos y en las materias primas. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien recuerda cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien recuerda cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Tipo termina como en el 45, ¿no? Y precisamente es lo que estamos hablando. En el capitalismo financiero después del 48, o sea, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Empezamos también, volvemos a tener las mismas repercusiones. Una escasez también de recursos, una escasez de alimentos, ¿sí? Y con ello, pues va a venir crisis en los precios de los alimentos y las materias primas. Y por ahí de la década de los 60 fue también como que se vio muy duro esta situación.
La crisis de la energía, ¿sí? Donde empezamos a ver que hay ciertos países que tienen mucho petróleo y ciertos países que ya no tienen petróleo, y es cuando entra la OPEP, ¿sí? Por ahí de 1973. Vemos crisis ecológicas, ¿sí? Ahora mismo pienso yo que estamos muy conscientes con el medio ambiente, o que generamos un pensamiento más consciente sobre el medio ambiente, y estamos precisamente luchando por una crisis ecológica, ¿no? Eso de malgastar la energía, de malgastar el agua, pues lo estamos haciendo cada vez más conscientes, ¿no? La inflación y el desempleo, esta inflación que es el estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo, y esto ya lo vemos a partir de la década de los 80s. ¿Alguien recuerda qué es lo que sucede en los 80s, 80s, 85 aquí en México? No, ¿No? Por ahí de los 85 y 90s, ¿sí? Hubo hubo un aumento pues en la economía, y hubo un aumento en la riqueza de las personas por ahí de los 80, ¿no? Sin embargo, eh, a lo mejor recordamos escuchar o haber estudiado la crisis, pues, por ahí de los 80s, 90s, ¿no? Más bien ya cerca de los 90s, donde muchas empresas, o con la devaluación, pues, del peso, muchas personas que habían invertido su capital o que habían empeñado, digamos, hasta su casa para comprar dólares o hacer inversiones en dólares, pues se les viene abajo, ¿no? Sobre todo, o sea, hablo específicamente, pues, de México, ¿no? Y una película que les puedo recomendar mucho acerca de ello es Las Niñas Bien. Lo pueden encontrar en Cinépolis Click. O no sé, en cualquier otra aplicación. En Netflix no está. Pero bueno, platica precisamente sobre la década de los 80s, este apogeo donde empiezan las clases sociales pues altas o muy altas, y empieza a desarrollarse en las lomas, las niñas de las lomas, etcétera, que se casan bien, etcétera. Y después de esto, como algunos matrimonios pues o algunas familias pues se ven en la quiebra total y en la ruina a causa pues de las devaluaciones, ¿no? Bien. Regresando, los factores psicológicos, el comportamiento social influido por la desinformación, los factores demográficos, también si nosotros empezamos a ver un alto crecimiento en la demografía o en la población, pues también de alguna manera nos va a pegar en los recursos que tenemos pues para invertir, o los recursos que tenemos pues para comernos, ¿no? Los recursos como los alimentos. Factores bélicos también nos van a pegar con crisis, pues, como una guerrilla, las revoluciones, guerras regionales, etcétera. Y finalmente, las multinacionales y la globalización, de alguna manera, pues nos pudieran generar ciertas inestabilidades en un país, ¿sí? El Estado, en esta parte nos la vamos a brincar. En un intento por racionalizar la crisis económicas de la cultura occidental, a partir de 1929 y hasta los 80s, dice de una causa y una explicación, de varias causas y muchas explicaciones. ¿Qué es esto? Pues que de una causa, de una crisis, más bien de una crisis podemos entenderlo por una explicación, pero entonces ya vamos a empezar diferente. No, ¿sabes qué? No solamente fue la política monetaria o la política fiscal, sino más bien fue la causa de las dos, de la política monetaria y la causa de la política fiscal, ¿no? Entonces, no solamente fue una cosa u otra. Entonces, ya nos vamos a empezar, digamos, a abrir la mente ya para estas fechas, a varias formas en las que podemos caer en crisis. O sea, no solamente es que haya guerra, no solamente es una mala política fiscal, no solamente es la política monetaria, sino es el conjunto, pues, de todas, ¿no? El Estado finalmente pierde la credibilidad, o más bien, pues sí, las personas pierden la credibilidad en el sistema económico construido en la modernidad, ¿no? Aparecen, pues, el elemento interpretativo de una realidad que fue considerada como única, universal y objetiva. Ya empezamos nosotros como población o como sociedad a cuestionarnos muchas cosas. Ya no me voy a creer todo lo que me dice el gobierno, sino voy a empezar a cuestionarlo y lo voy a empezar a interpretar como yo pueda, ¿okay? Finalmente, las de teorías sujetas por las leyes, tendencias, probabilidades y escenarios y pronósticos. Entonces empezamos ya como sociedad a ¿cómo se dice? A cuestionar más
y a evaluar lo que nos está diciendo el gobierno y empezar nosotros a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente conviene más? ¿Una economía sostenida por el gobierno o una economía sostenida por el capitalismo y los empresarios, ¿no? Entonces empezamos ya a cuestionar más, incluso si se fijan, políticamente estábamos sujetos a un régimen de gobierno, perdón, estamos sujetos a un régimen de gobierno que solamente era un partido político, ¿no? Y tenemos cada vez más como esta apertura de escuchar nuevas propuestas, incluso de alzar la voz y de pues, inconformarnos cuando algo no nos parece, ¿no? Entonces, poco a poco como sociedad hemos ido cuestionando y adoptando nuevas, pues, nuevas interpretaciones o nuevas actitudes acerca de nuestros gobernantes y de la forma en la que la economía, específicamente, pues, la estamos llevando a cabo, ¿no? Bien, eh, casi es hora de que nos veamos al receso, nos queda un minuto. Y finalmente, pues, para cerrar nada más y concluir el tema, nos llevamos como reflexión eso, el hecho de qué pensar acerca de nuestra economía. Si necesitamos nosotros como sociedad una economía mixta o si preferimos que el gobierno como tal nos deje hacer a carta abierta lo que los empresarios quisieran hacer sin que el gobierno se meta para nada, o por el contrario, que el gobierno tome el control de las empresas y nos provea de todos los servicios y, digamos, estirarle solamente la mano al gobierno, ¿no? Lo dejamos como reflexión. La próxima semana platicaremos qué pensamos al respecto, ¿sí? Y pues eso es para cerrar la clase. ¿Qué es lo que nos conviene o qué es lo que creemos nosotros que sería más conveniente para nuestra sociedad? ¿Sí? ¿Qué más? Finalmente, pues nada más recordarnos que tenemos, vamos a tener una tarea, que es la entrega del mapa conceptual de esta clase, y el quiz la próxima semana. La próxima semana tenemos sus exposiciones. No se olviden de subir a la plataforma la exposición. Y that's it. Creo que es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las actividades? No. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, nos vemos la próxima semana. Preparen bien sus exposiciones y que pasen un buen fin de semana. Chao, chao.